Arrancamos. ¿Estamos todos? ¿Están todos conectados? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Centro de Estudiantes y al Centro de Graduados de la Universidad de Agronomía y Forestales de La Plata. Y lo que hoy les voy a contar un poco es los cultivos de cobertura y cómo se integran con esto de la agronomía, la ecología y la diversificación que hoy tanto se habla. Nosotros lo que nos gusta ver en el campo es ver lindos paisajes. ¿Y qué nos gusta ver? Nos gusta ver esto. Una cosechadora cosechando y echando la soja en el monotolva, o clavar una pala y ver lombrices, o ver la actividad de lombrices en el suelo, o ver esto, ver planchas de vicia, ver maíces tardíos que no vienen malezas, ver una raíz de soja como la que estamos viendo, fíjense en el desarrollo de esta raíz de soja, o queremos ver esto, la duna del Niwil, que así se nos están transformando los campos de a poco, con estructuras laminares bastante importantes, con raíces de sojas que se doblan. Esto es una foto de un campo al oeste del partido de General Villegas, o sea, no les estoy contando una mala zona agrícola. O ver esto, ascenso de napa, estos son efectos de óxido ferroso por el ascenso de la napa, o ver raíces totalmente apretadas por compactaciones, ver corrimientos de rastrojo cuando llueve, ver cómo se cementan los suelos cuando llueve y no entra el agua. Estas son fotos no muy distantes en el tiempo, estos son fotos de hace 6 años, 6 años en los campos que nosotros explotamos. Entonces, cuando vimos todas estas cosas, empezamos a buscar algunas soluciones. Soluciones que nos pusieron a pensar y dijimos, che, si en vez de pensar en armar un Excel con un margen bruto y armar la actividad que podemos explotar el campo, ¿por qué no pensamos pensar en el suelo? ¿Qué cobertura tiene ese suelo? Empezar a pensar que el suelo es un ser vivo, cuánto infiltra del agua que cae, cómo es la dinámica de los nutrientes en el suelo, cómo funciona la microbiología del suelo. En realidad, no hacemos otra cosa que pensar en la salud del suelo. Y a partir de esa salud del suelo, pensar en un éxito económico y ambiental. Eso es lo que yo les voy a proponer en estos 40-45 minutos de charla con muchas fotos. Para eso nosotros nos apoyamos en los cultivos de cobertura y por eso les voy a contar qué especies usamos, cómo los sembramos, cómo gestionan el ambiente. Voy a hablar muy por arriba de los costos y por último le voy a contar cómo integramos los cultivos de cobertura tanto dentro del sistema de nosotros como en otros sistemas. Con respecto a especies, usamos especies de gramíneas de invierno, especies de leguminosas de invierno, usamos las brasicas, pero fundamentalmente lo que hacemos estos últimos 5 años, le hemos dado un gran impulso y hemos empezado a usar coberturas multiespecies. ¿Por qué usamos las coberturas multiespecies? Porque logramos muchos servicios ecosistémicos en un solo año. Por ejemplo, un aumento importante de la diversidad, romper las estructuras laminares que ustedes vieron, acumular carbono, fijar nitrógeno, mejorar la gestión ambiental, y eso voy a hacer bastante hincapié en la charla, y usamos muchas especies en un mismo año. Cuando nosotros comparamos un cultivo de cobertura de gramíneas solamente, de invierno, en este caso centeno, ustedes pueden observar que la biomasa aérea son 8.200 kilos, la biomasa de raíces 7.500 kilos, tiene una relación carbono-nitrógeno de la biomasa aérea de 68, 71 de las raíces, o sea que aporta básicamente una gramínea de invierno carbono. ¿Cuánto nos aporta al sistema? 5.300 kilos. Es importantísimo porque el 40% de ese carbono se entrega inmediatamente en el ciclo de producción. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros usamos un cultivo de cobertura que esté solamente formado por una especie de leguminosas, como es
la vicia villosa, la reina por excelencia de los cultivos de cobertura. Fíjense, en biomasa 2.600 kilos, biomasa radicular casi 4.000 kilos, la relación carbono-nitrógeno de la biomasa aérea 28, la relación carbono-nitrógeno de la biomasa radicular 34, o sea que estos cultivos de cobertura nos aportan, hay un buen aporte de nitrógeno al sistema. Si las gramíneas me aportan carbono y las leguminosas nitrógeno, ¿por qué no utilizar las multiespecies? Cuando utilizamos las multiespecies, lo que vemos básicamente es que la biomasa aérea es de 5.700 kilos, la radicular de 6.100, y la relación carbono-nitrógeno un poquito más alta que las leguminosas puras, pero mucho más baja que las gramíneas puras. Lo mismo ocurre con la biomasa, con la relación carbono-nitrógeno de las raíces. O sea que estas multiespecies me aportan carbono y nitrógeno al sistema, o sea, me aportan los dos elementos principales que le faltan a los suelos para empezar a tener cada vez más vida, ¿no es cierto? Llevado de la mano de eso, llevamos estudios en el campo, tenemos un macroensayo de cultivo de cobertura, y cuando yo soy un enamorado para poder ver qué pasa abajo del suelo, entonces siempre ando en la camioneta con la pala y el barreno de torsión. Cuando voy con la pala de punta y lo clavo donde nunca hice cultivo de cobertura, es una franja que tenemos de testigo, nos encontramos con esto. Presten atención, estructuras laminares, a pesar de que se encuentra alguna actividad de lombrices, pero muchas estructuras laminares, y prácticamente tenemos 1,5 centímetros, 2 centímetros solamente de suelo migajoso. Cuando vamos a las parcelas donde solamente hay gramíneas, esa actividad y ese suelo migajoso está entre los 3 y 4 centímetros. Ahora, cuando nosotros vamos a donde tenemos multiespecies con predominancia de leguminosas, y ahí pueden ver los nódulos, fíjense que en 4 años de este macroensayo logramos hacer 9 a 10 centímetros de suelo migajoso con una muy buena actividad de vida en el suelo. Otro de los aspectos que les voy a contar es cómo sembramos estos cultivos de cobertura. Siempre se sembraron con las máquinas convencionales, las sembradoras, pero hace unos 6 años empezamos a sembrar con siembras presurizadas. Nosotros en los campos sembrábamos con siembras aéreas desde el año 2005. Tenemos una vasta experiencia en lo que es siembras aéreas. De la siembra aérea a la siembra presurizada, solamente la gran diferencia que hay es que en general, no siempre, pero en general, los aviones siempre alguna faja sin sembrar dejan y la distribución no es tan buena como ocurre cuando utilizamos la Altina. Como ventaja del avión es que cuando no tenemos sustentabilidad en el terreno por lluvias, el avión nos permite hacer la tarea, y no quiere decir que si no conseguimos una Altina para hacer el trabajo, no se puede hacer con un avión. Lo que sí hay que pedirle al aviador es que tenga mucho cuidado con el ancho de faja y que depende básicamente de las especies que se tiren. Por citar un ejemplo, cuando se siembra ryegrass, el ancho de franja no puede sobrepasar los 12 metros del avión. Cuando se siembra un centeno, podemos hablar de 16, 17 metros de ancho de franja. Otra gran ventaja que tiene la Altina con respecto al avión es que te permite tirar altas densidades de siembra por hectárea, y después más adelante lo van a ver por qué les estoy comentando esto. Ese es el distribuidor de la Altina. Así nace cuando sembramos al voleo. Esta tiene 15 días después de la siembra. Fíjense en vicia. Esto es vicia, estos son tréboles, esas son brasicas, así nacen las multiespecies. Fíjense esta foto, esta fue hace 2 años cuando vino el temporal en abril. Esta es una vicia, esta fue una de las primeras que sembramos en los primeros años. Fíjense, esta foto es del 14 de julio, sembrada el 23 de marzo. Miren lo que es la vicia esta, el estado en que se encontraba. Y también sembramos los maíces, entramos dentro de los maíces para sembrar con la Altina. Así vienen las gramíneas adentro de los maíces cuando se siembran con la Altina.
siembra sobre maíces tardíos, de multiespecies. Y ahora sí, vamos a entrar en la parte que a mí más me gusta de los cultivos de cobertura. Básicamente es lo que es la parte de la gestión ambiental. ¿Y por qué? Porque yo creo que es ahí donde los cultivos de cobertura nos dan un salto cualitativo. Y el salto cualitativo ese lo dan desde el punto de vista que la gran ventaja que tienen los cultivos de cobertura es que al consumir recursos en el invierno de agua, luz y nutrientes, nos controlan las malezas por competencia de estos recursos o por interferencia de la radiación y la temperatura. Dos maneras que los cultivos de cobertura nos ayudan a controlar las malezas y que los podemos utilizar como principio ecológico para el control de las malezas. Cuando decimos que controlan malezas por efecto de la competencia, en algunos ensayos que hemos llevado adelante, encontramos que prácticamente sin cultivo de cobertura a un cultivo de cobertura tenemos un control del 90% de las malezas. O sea, como principio ecológico de control de malezas, estamos en el 90%, teniendo en cuenta que una aplicación, decimos que es muy buena, cuando una aplicación de un herbicida de síntesis química está en el 90, 92, 93%, fíjense cómo están controlando las malezas el cultivo de cobertura. Algunos otros ensayos, el que les mostré primero en un establecimiento en Robert. Este ensayo está hecho en el CREA Barranca Yaco. Les estoy mostrando esto para que ustedes vean que se respeta siempre el control. Perdón, acá lo que hicimos fue no medir la eficiencia de control, sino medir la frecuencia de aparición de malezas. Y fíjense que cuando medimos la frecuencia de aparición de malezas, en los testigos aparecen muchas malezas, mientras que cuando sembramos policultivos o sembramos vicia, aparecen muchas menos malezas. Otro ensayo, este es un ensayo que llevamos adelante en Don Mateo, y este ensayo está contado por los chicos del INTA Villegas. Nosotros trabajamos en conjunto con el INTA Villegas, el INTA General Pico y el INTA Marco Juárez, bajo una integración pública-privada que se llama Suelos y Sistemas, y bien, se ve prácticamente lo mismo que el control que producen los cultivos de cobertura sobre las malezas. Y otra de las cosas importantes para controlar las malezas por interferencia de la radiación y la temperatura, en vez de finalizar los cultivos de cobertura con herbicidas, lo que hacemos es rolarlo esos cultivos de cobertura. Y ustedes dicen, ¿con qué puedo rolarlo? Lo pueden hacer con lo que tienen. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, así nosotros empezamos a rolar los cultivos de cobertura en la zona de Santa Regina en el año 2014. Un rolo Stefani con cuchillas. Y no lo podíamos hacer andar. Ahí empezamos, hicimos algunas reformas. Le poníamos un hierro para que aplastara. Ahí estamos meditando qué íbamos a hacer en el galpón para poderlo hacer andar al rolo. Hasta que en el año 2015 armamos este prototipo. Y ahí fue cuando empezamos a hacer los primeros desarrollos del rolo. Hasta llegar ahí, con este empezamos a ir a campos de productores, estaciones experimentales del INTA. Y empezó a venir el ingenio de los productores. Esta es una productora que yo asesoro en Uruguay. Y fíjense en lo que armaron. Un rolo con barrotes de fierro ángulo. O sin ir más lejos, San Enrique, provincia de Buenos Aires, un campo que yo asesoro. Fíjense en cómo armamos el rolo. Un rolo arvejero con barrotes de fierro ángulo soldado. ¿Por qué? Hasta que se ajuste la tecnología, no tienen necesidad de comprar un rolo. Cuando ajustaron la tecnología y están convencidos, porque primero empezaron con pocas hectáreas el primer año, hicieron algunas hectáreas más al año siguiente, este es el rolo que terminamos diseñando nosotros para planchar los cultivos de cobertura. Los rolos no tienen que cortar, no tiene que ocurrir esto, sí tiene que ocurrir esto. Si ustedes se fijan, fíjense en el machacado que hay ahí. Entonces, cuando nosotros machacamos los cultivos de cobertura de esa manera, o se secan por la cantidad de aire que entran en los tallos, o con muy poquitito herbicida, muy poquito, logramos que se sequen los cultivos de cobertura.
cómo se rolan los cultivos de cobertura, se rolan al cruce de cómo los sembramos, cuando se siembran con la sembradora, y se siembran cómo se rolan. Bien, estas son fotos que me llegaron esta semana pasada. Bastantes problemas tienen los productores que se han lanzado a esta tecnología porque se apuran a rolarlo, todavía no está en el estado fenológico para rolar, este centeno ya está rolado, o tienen muy poca densidad. Una de las cosas claves para el rolado de los cultivos de cobertura, sobre todo de gramínea, es que tengan una alta densidad. ¿Por qué? Porque una caña se apoya en la otra y de esa manera queda planchado. Cuando decimos que así tienen que estar los cultivos de cobertura para rolar, fíjense en la altura que tenía este cultivo de cobertura, lo planchado que quedaba. Porque para poderlo rolar a las gramíneas tienen que estar en antesis, y cuando les digo en antesis, no es nada más ni nada menos que la trompa de los tractores que de esta manera. Ese es el estado ideal que tienen que tener los cultivos de cobertura para rolar. Sembramos con las sembradoras normales, convencionales, grano grueso, grano fino, nunca se nos atoran, ahí están haciendo la soja dentro del rastrojo planchado, y la gran ventaja que tienen, que hace al control ecológico de las malezas de estos cultivos de cobertura rolado, fundamentalmente es porque la raya verde, la línea verde, es la temperatura de los cultivos de cobertura rolado, y la línea verde más clarita y la línea roja es sin cultivo de cobertura o con cultivo de cobertura pulverizado. Fíjense, esta diferencia de temperatura nos da ventaja para que las malezas no vengan, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, tiene que tener la soja, la semilla de soja, muy buena calidad, porque si anticipamos la siembra con estas temperaturas podemos llegar a tener problemas de nacimiento si no son de muy buena calidad las semillas. Otra de las cosas importantes que hemos empezado a desarrollar hace ya varios años son las siembras sobre cultivo de cobertura verde. Esto fue la primera que hicimos, es sobre maíz en el año 2016, es maíz de primera sembrado sobre vicia en el año 2016. Esta foto es del día 16 de octubre de ese año. Y maíz hemos sembrado una sola vez sobre vicia, pero sí hemos intensificado la siembra de soja sobre coberturas verdes. En este caso, la foto del año pasado, sembrando sobre avena estrigosa, esta soja se estaba sembrando el 22 de octubre sobre cobertura verde de avena estrigosa. Lo que sí, para poder sembrar sobre estas coberturas, hemos adaptado las máquinas. Si ustedes prestan atención, fíjense en la cuchilla que usamos. Es una cuchilla turbo, pero de 9 ondas, en vez de usar la de 30 ondas. Y esto lo que hace es abrir 2 centímetros de suelo. Y con estos discos dentados, la implantación es muy fácil hacerlo sobre las coberturas verdes. Así queda el corte. ¿Y por qué empezamos a hacer esto? En general porque o tenemos presión de napa o tenemos suelos donde la cantidad de agua que retenemos hasta el tacto o la tosca es muy baja. Entonces, cuando les digo muy baja, suelos de la serie Cañada Seca, para nombrarles, a la tosca almacenamos 70 milímetros. Entonces nos permite sembrar en verde. ¿Por qué? Porque gestionamos muchísimo mejor el ambiente, porque usamos muchísimo menos herbicida. Lo que sí hay que tener en cuenta es la dinámica de nutrientes. Tengan en cuenta que cuando uno siembra sobre verde, en esa masa verde hay retención de nutrientes y cambia la dinámica. Cuando les hablo de la dinámica es la velocidad de entrega de esos nutrientes. Es importantísimo porque tenemos raíces vivas y en el momento que sembramos sobre las raíces vivas, esto nos permite poner más honda a la semilla porque la estamos poniendo sobre una esponja de esas raíces vivas. La gestión ambiental claramente es lo que tiene muchísima ventaja. Cuando les digo la gestión ambiental, haciendo foco en esto, en el coeficiente de impacto ambiental, que
baja drásticamente y la cantidad de principio activo que usamos. Cuando sembramos sobre cobertura verde 435 gramos por hectárea, cuando sembramos en forma convencional 5.500, 5,5 kilos de principio activo. Y lo otro interesante que vemos es cómo baja el gasto directo por tonelada. Y acá yo quiero hacer hincapié en esto, y cuando hablemos de costo, porque veo que paulatinamente los costos de producción se van elevando. Y esto hace foco a que, fíjense en que estamos un 10%, un 12% más barato, ¿no? Y ustedes prestaron atención que yo les dije que lo que hicimos fue medir el coeficiente de impacto ambiental. ¿Qué es el coeficiente de impacto ambiental? El coeficiente es desarrollado por la Universidad de Cornell en los Estados Unidos y lo que hace es medir cómo impactan en el operador, cómo impactan en el consumidor y cómo impactan en la vida del suelo los herbicidas que nosotros usamos. Es una tabla que está en internet que tiene coeficientes para poder determinar el EIQ. Como nosotros tenemos muchísimos datos, fíjense en lo que ocurre en maíz tardío desde el año 2010 hasta el 19-20 de este año y cómo hemos ido cayendo en la cantidad de herbicida que usamos. Hasta acá no hacíamos cultivo de cobertura, estos 2 años son de gramíneas y los últimos años usamos cultivo de coberturas multiespecies con máxima concentración de vicia y tréboles. ¿Podemos sacar esto? ¿Cómo? Esperen un cachito, estoy pidiendo ayuda a la técnica, que tengo una cosa que me está molestando. Ahí está, ya lo vi, ahí. Ahí está. Bien, y esto es lo que nos pasa en soja de primera. Promedio de las últimas 3 campañas. Sin cultivo de cobertura, tenemos una IQ de 79, con cultivo de cobertura 26, con cultivo de cobertura rolado 7 y con siembra sobre coberturas verdes 3,7. Cuando estamos por debajo de 20, el impacto ambiental, por debajo de 5 no hay impacto ambiental, según Stewart, un canadiense que ha estudiado este coeficiente de impacto ambiental. Cuando estamos por debajo de 5 no hay impacto ambiental. Cuando estamos entre 5 y 20, el impacto ambiental es bajo. Entre 20 y 45 el impacto ambiental es medio. Entonces nosotros nos preocupamos mucho para disminuir este coeficiente y es interesante que todos los productores empiecen a medirlo, ya que es muy fácil porque la tabla está en internet. Otra de las cosas importantes que hacemos para la gestión ambiental son los corredores biológicos. No son nada más ni nada menos que transformar en lindo los campos, en que haya flores, y en la medida de que haya flores, la actividad de los insectos es mucho mayor. En nuestro establecimiento, en estos últimos 5 años, nos hemos preocupado por ese tema, y tenemos 1.500 colmenas de un hombre que produce miel y que está tratando de certificar esa miel. Y lo que vemos es que nosotros, usando esos corredores biológicos, hemos bajado un 35% la utilización de insecticidas en el último año, pero en los anteriores hemos bajado el 60%, o sea que el promedio de los últimos 5 años hemos bajado un 67% el uso de insecticidas, básicamente en las hojas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando hay insectos benéficos, los insectos que nos impactan en la producción se desplazan hacia otras áreas. Esta foto lo que les muestra es cómo la vicia se empieza a trepar sobre los alambres suspendidos. Acá se ha trepado sobre el alambre. Esta foto es en un establecimiento en el Trébol. Fíjense en qué limpieza produce esta vicia subida arriba al alambre, ¿no? Fíjense, o sea, no tenemos... Y acá lo que hacemos es tener vida en todo el campo.
tijerillas, mariposas, abejas. En realidad es lo que les digo, verse muchas flores en el campo, trébol encarnado, vicia, crucíferas. Eso arriba, pero fíjense lo que es la vida por debajo del suelo. Miren lo que es esta raíz de soja, nódulos, migajoso el suelo, mucha actividad microbiológica. Realmente esto es lo que estamos tratando de llevar a gran escala en el sistema de producción. Hablando un poco de costos, ¿qué pasa con esto? Ustedes pueden observar que yo lo que hice fue contar de las últimas 3 campañas los dólares que gastamos cuando sembramos sin cultivo de cobertura, 87, 59, cuando sembramos sobre el cultivo de cobertura rolado, 32, y cuando sembramos sobre siembra de coberturas verdes gastamos 5 dólares por hectárea. O sea, además de cuidar el ambiente, es barato. Además de cuidar el ambiente, es barato. Bien, fíjense, un 32%, un 45%, un 84%. Y ustedes dirán, che, pero ¿tan poco herbicida usás cuando sembrás sobre coberturas verdes? Sí, se usa nada, casi nada. Promedio, los rendimientos no difieren mucho entre ellos, sin cultivo de cobertura o cualquiera de los 3. Estamos en el orden de los 40 quintales en los últimos 3 años. Lo que les estoy contando acá, que en la suma acá, estos son casi 600 hectáreas en 3 años, estas son casi 900 hectáreas en 3 años, estas son casi 400 hectáreas en 3 años, y esto en 3 años son 300 hectáreas. Y ustedes dirán, che, ¿cómo haces? Lo que nosotros hacemos, básicamente, es que no toda la superficie de soja la sembramos sobre verde, ni no toda rolada, ni no toda con cultivo de cobertura, ni no toda sin cultivo de cobertura. Lo que hacemos es, estos son nuestros 3 principios ecológicos, y estos 3 principios ecológicos tratamos de combinarlo con algún principio activo químico para poder girar y rotar a través de los años en la superficie, y de esa manera no crear ningún tipo de resistencia hacia las malezas. Ustedes dirán, che, ¿usás herbicidas? Sí que uso. ¿Pero cuánto? Muy poco. Y lo que quisiera es que a través de los años cada vez usar menos. Tengan en cuenta que dejar de usar herbicidas es un avión que va buscando pista y va bajando de a poquito. No quiere decir que de un año para otro drásticamente de todo lo que usábamos no usar nada. Hay que ir bajando de a poco el avión para que vaya tomando la pista. Hay años donde no usamos muy poco, y hay años como este año y el anterior, donde los inviernos fueron de mucha helada y muy seco, que tenemos que usar un poquito más de herbicida porque alguna maleza nos perfora los cultivos de cobertura. Otra de las cosas que nos interesa es integrar los sistemas. Nosotros creemos que la diversificación pasa por la integración de los sistemas. Y cuando le digo esto, no es nada más ni nada menos que una parte de esos cultivos de cobertura pastorearlo. Y básicamente son los cultivos de cobertura que después se tratan para su finalización con herbicida. Para pastorear los cultivos de cobertura tenemos en cuenta estas cosas: la carga, el tipo de animal, la humedad del suelo y el volumen de residuos que dejamos en superficie. Pero acá, permítanme hacer una división. Cultivo de cobertura. ¿Cuál es el cultivo de cobertura? El cultivo de cobertura es el que nosotros sembramos para cobertura, para control de malezas, mejoramos la infiltración, mejoramos la gestión del agua, mantenemos el suelo vivo por más tiempo, bajamos la cantidad de herbicida usado, recirculamos nutrientes, con eso bajamos la cantidad de fertilizante que usamos, y para lograr estos principios ecosistémicos necesitamos utilizar una densidad de planta lograda entre 165 y 170 plantas por metro cuadrado. Cuando usamos un verdeo de invierno, es que se utiliza para cubrir, más allá, aparte de todos los servicios ecosistémicos que le nombré primero, producimos carne, cubrimos un déficit forrajero invernal, sostenemos carga en el invierno,
mantenemos el suelo vivo, circulamos nutrientes. La densidad de siembra está entre 250 y 270 plantas. Pero acá, permítanme nombrarle otra categoría. ¿Y qué es esto? Son las coberturas pastoreables. O sea, cuando nosotros tenemos el objetivo de que un cultivo de cobertura lo queremos pastorear, lo transformamos en esto, en coberturas pastoreables. ¿Y qué es esto? ¿De qué les estoy hablando? Que la densidad de siembra es mucho más alta para lograr el índice de área foliar antes, producir más pasto, por consecuencia producir más raíces, y esto va de la mano de fertilizaciones altas. Entonces, ¿para qué? Para esto, cuando nosotros consumimos solamente el 50% del material verde que tenemos por encima del suelo, no se produce la detención del crecimiento de las raíces. Cuando comemos el 70% de ese material, las raíces detienen su crecimiento el 50% durante 17 días. Pero cuando comemos el 90%, que casi no dejamos residuos, por más que después vaya a crecer, se detiene el crecimiento de las raíces el 90% durante 17 días. Cuando comemos el 90% de la parte aérea, se produce un detenimiento del 100% del crecimiento de las raíces por 17 días. Así que bueno, esto era lo que les quería mostrar. Algunas de las otras cosas que estamos haciendo, tratando de poner, para lograr más diversidad, estamos sembrando los maíces en surcos apareados, en row, para poderle sembrar cultivos de cobertura dentro. Fíjense, así estaba, esta foto es del 17 de noviembre del año pasado. Esto era la mezcla que usamos: girasol, caupí, trigo sarraceno, mijo, moa, asquinomene, y le pusimos las gramíneas de invierno. Esto es una buena planta de trigo sarraceno dentro del cultivar. Fíjense en cómo vino: hay vicias, hay trigo sarraceno, hay nabos, hay gramíneas. Esto ya es avanzado el cultivo: mijo, moa, girasol. ¿Y por qué lo hicimos? Porque cuando empieza a decaer el maíz, que empieza a entrar en senescencia, este cultivo de cobertura que sembramos reciclan los nutrientes, tienen raíces vivas todo el tiempo, capturan nutrientes que se pueden lavar en el sistema. Y para encontrarnos con esta satisfacción, esto es una planta de caupí, fíjense en el sistema radicular, una leguminosa de verano que estamos metiendo dentro del sistema, nuevos exudados radiculares, potenciación de la microbiología del suelo. Y por último, como para decir, che, ¿se puede hacer algo? Esta foto es en un viñedo, en los viñedos del Grupo Peñaflor en Mendoza. Estamos trabajando, estamos tratando de empezar a hacer cultivos de cobertura. Fíjense en lo que es el suelo. Así son los suelos cuando se implantan los viñedos. Nosotros estamos tratando de ponerle a este ser vivo un ponchito. Miren, esto es en San Juan, una cebada en San Juan. Este es un sorgo en Santa Ana, Mendoza. Fíjense en cuántas alternativas que hay. Les muestro esto para que vean cuántas alternativas se pueden manejar. Cultivos de invierno, cultivos de verano, en climas que son muy difíciles de hacerlo venir. Pero cuando hay ganas y hay interés por hacer las cosas, todo se puede. Por eso, en estos minutos que les estoy hablando, mi sueño es poder lograr un suelo así, con una altísima actividad microbiológica en el suelo, con actividades dadas por las leguminosas como acá, o como una plancha de vicia que nos está mostrando el Tommy Zabalía, o la actividad de las lombrices, más lombrices. Tengan en cuenta que cuando nosotros con la pala encontramos entre 7 a 8 lombrices, estamos hablando por palada, estamos hablando de un suelo muy saludable. Eso hace que tengamos estas producciones con máquinas trillando, ver flores, ver abejas, ver actividad microbiológica en las raíces, ver lombrices, ver hacienda pastoreando cultivos de cobertura, intercambiando con los chicos del INTA,
intercambiando entre nosotros dentro de nuestro grupo, con grupos que nos visitan en el campo, con reuniones que se hacen a campo, estudiando la macrofauna del suelo, como lo está haciendo Ileana, básicamente apostando a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestra oficina se transforme en esto, en un día saliendo el sol, disfrutando y que el campo se convierta en algo lindo para ver. Muchísimas gracias. ¿Ahora? Deja de compartir arriba. Perfecto, Sandro. Acá en el chat han escrito varias consultas. Se voy a ir leyendo para ver si puedes responder. De arriba para abajo, ¿no? Bien. Ahí va la primera. Dale. La primera de Luis. Dice, ¿varía la densidad de siembra sobre los cultivos de cobertura versus los 5 cultivos de cobertura? Ejemplo, la densidad de maíz. En maíz, un poquito sí. Por ejemplo, nosotros cuando sembramos sobre coberturas verdes normales ponemos 3,7 plantas por metro a 52, ¿no? Te estoy hablando. 3,7 semillas por metro, 3,8. Y cuando sembramos sobre coberturas verdes ponemos alrededor de un 10% más, pero si no sembramos con la cuchilla y el disco dentado. Sembrando con la cuchilla de muchas ondas y el disco dentado no varía la eficiencia de siembra. Acá otra consulta dice, si realizás cultivo de cobertura de gramínea y leguminosa, ¿algún ejemplo típico y densidades de ambas? Las leguminosas, ¿en qué estado fenológico se pasa el rolo? Bien. Normalmente, cuando hacemos gramíneas y leguminosas, tratamos depende mucho de los ciclos que usemos. Es muy importante tener en cuenta el ciclo para manejar la densidad. Cuanto más corto es el ciclo de la gramínea, menor proporción en la mezcla de gramíneas con leguminosa tenemos. Cuanto más largo es el ciclo, le podemos levantar la proporción esa. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? 40, 50 plantas, no más de centenos ciclos cortos y 60, 70, 80 plantas, no más en centenos ciclos largos. Con triticales podemos estar también en 80, 90 plantas, porque el tritical es más lento. Y de vicia tenemos que estar hablando de 20, 22 plantas por metro cuadrado. En la mezcla, ¿no? Estado fenológico en que se rola una leguminosa. El estado fenológico que se rolan es las gramíneas, ya se los conté, es en antesis, y la leguminosa, básicamente la vicia. El problema que hay es que si vos lo dejás, el estado fenológico para sacarla del sistema con rolo es al 100% de floración. El tema que vamos a tener que al 100% de floración, eso ocurre entre el 5 y el 15 de diciembre. Y la vicia, entre el 5 y el 15 de diciembre, nos esquilmó la humedad para ser competitivo con el cultivo de renta que vamos a sembrar. Entonces, sí o sí, las vicias se cortan más temprano. Yo las hago cortar y las corto entre el 10 de octubre y el 25 de octubre. Y sí o sí tengo que pasar el rolo e inmediatamente aplicar una mezcla de herbicida para sacarla del sistema. Creo que no me quedó más nada, ¿no es cierto? Franco, hola. Franco, ¿tenés desactivado el...? Sí, acá otra dice, ¿cómo se comportan las siembras de soja sobre coberturas verdes en el oeste, zona de Deró? ¿Cómo se corta esa cobertura verde en soja con herbicida? Bien. El tema es, en el oeste y en Deró, las coberturas verdes solamente yo las hago hacer donde hay napa, en los sectores donde hay napa. Y la siembra sobre las coberturas verdes, yo siembro, y una vez que arranca la soja, ahí no hay receta. Esto es como pintar un cuadro. Esto es más el management. Cuando yo siembro, que obviamente siembro con humedad, lo que hago es ver cómo se desarrolla el clima. Lo que sí les recomiendo
cuando empiecen a hacer esto, no hagan grandes superficies, aprendan de a poquito, hagan, para que ustedes se den una idea, nosotros sembramos 120 a 150 hectáreas por año de 1100 en cobertura verde, ¿entienden? Y hace del año 2015-2016 que empezamos a sembrar. O sea, el avance es muy de a poco y es agarrándole la mano. Lo que sí les recomiendo es que anticipen la siembra sobre cobertura verde, porque por más que ustedes la anticipen, me van a decir, che, pero la helada me puede complicar. Lo que pasa es que al tener una masa alta, la helada abajo no afecta a la soja. El mismo efecto ocurre al revés en los viñedos. En los viñedos nosotros no podemos dejar las coberturas en floración porque nos mantiene la helada arriba y nos mata los brotes de la vid. Acá es al revés. Acá lo que dejamos alta la cobertura y cuando arranca el cultivo está muy protegido abajo. Pero hay que tener el pulso para después cortar esas gramíneas, y esas gramíneas las podemos cortar de dos maneras. Si nosotros tenemos una cobertura necesaria, que decimos, che, no quiero más cobertura, no quiero acumular más carbono acá en este suelo, acá en este lote, la gramínea la cortamos después que nació la soja y yo la corto con graminicidas de la familia de los FOP. ¿Por qué? Porque tienen menor impacto ambiental que los DIN. Entonces la corto con la familia de los FOP. Ahora, si yo quiero armar carbono rápidamente en el suelo porque tengo un suelo destapado, un suelo que me consume mucho rastrojo, ahí sí lo que hago es sembrar la soja y a los 2 o 3 días que sembré la soja, o 4 días, antes que empiece a aparecer en el suelo la soja, le paso el rolo. Entonces armo una alfombra biológica y ya acá prácticamente la gramínea con la siembra y el rolado prácticamente se seca. Lo poquito que rebrota, le aplico un graminicida. Lo interesante de esto es que yo no les nombré que uso herbicidas para yuyo colorado. Y no tenemos problema de la aparición de yuyos colorados en la siembra sobre coberturas verdes. Eso es lo interesante, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué posibilidades de cultivo de cobertura multiespecies con respecto a los milímetros del perfil? A ver. Esta es condición sine qua non. Los cultivos de cobertura se deben manejar con respecto al agua, depende del depósito que vos tengas. Cuando vos tenés un perfil profundo, en el orden de los 180, 200 milímetros, 220 milímetros para almacenar, vos no podés secar más de 50, 60 centímetros. Porque vos con 50 o 60 milímetros que lluevan te asegurás de que se cargue ese perfil. Ahora bien, ¿qué pasa si seco más? Si vos secás más, el problema que tenés es que te llueven, por ejemplo, secás 1,20 m y te llueven 80, te quedan 30 o 40 centímetros desconectados del ascenso de la napa, si tenés napa, del ascenso capilar de la napa. Te queda un sándwich seco. Ahora bien, eso ocurre en los suelos profundos, en los apludoles típicos que tenemos en la región. Ahora, cuando vos tenés suelos que tienen un tacto y que almacenan poca agua, no tenés sentido cortarlo al cultivo de cobertura temprano. Por ejemplo, en los campos de mi familia, almacenamos en los lotes de medio potencial, almacenamos 60, 70, 80 milímetros. ¿Qué apuro tengo de cortar el cultivo de cobertura? Si yo lo que quiero es que el cultivo de cobertura me produzca el mayor control ecológico de malezas, me produzca mucho carbono para planchar en el suelo y de esa manera protegerlo al suelo. Entonces no tengo apuro, porque si a mí no me llueven 60 o 70 milímetros, no voy a poder sembrar. ¿Me entienden por dónde va el tema? Cuanto más chico, resumiendo, tarro chico, corto tarde. Tarro grande, tengo que cortar antes los cultivos de cobertura, dependiendo del año.
dependiendo del año. Ahora, les vuelvo a repetir, no hagan en la superficie toda una sola cosa. Hagan 4 o 5 cosas. Por ejemplo, un poquito de siembra de cultivos sobre cobertura verde. Otro poco de cultivo de cobertura de gramínea rolado. Otro poco de cultivo de cobertura multiespecies rolado. Otro poco de cultivo de cobertura pastoreado y cortado el ciclo. Y otro poco de el campo sin cultivo de cobertura. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Cuándo van a ustedes a hacer, no van a hacer cultivo de cobertura? Por ahí vos venís, por darle un ejemplo, trigo, soja de segunda, cultivo de cobertura multiespecie al voleo, maíz tardío, y a ese maíz tardío vas a soja. Esos son los lotes que yo no hago el cultivo de cobertura. ¿Por qué? Porque el recurso es escaso en los campos, el recurso de dinero es escaso. Entonces, si tengo que dejar un lote sin cultivo de cobertura, en general dejo el que viene de maíz tardío, pero que tuvo una vicia rolada o un multiespecie rolado. ¿Entienden por dónde llevamos la cosa, no? Ahí Alberto Garré quería hacer una consulta hablada, más que nada. Alberto, ¿estás? Bueno, gracias. Muy bueno la presentación, Sandro. La verdad es un tema muy interesante y lo presentaste muy claro. Muchas gracias. Me gustaría saber tu opinión de un tema. A ver. Yo trabajo en una zona entre Saladillo y Las Flores que en los últimos 25 años el mejor margen bruto es doble cultivo. Sí. Y hace unos 12 años que vengo haciendo doble cultivo sobre doble cultivo y ya estoy probando un tercer año con cebada, trigo y ahora con arveja, con bastante buen resultado. Pensando que el servicio de generar dinero también es un servicio a tener en cuenta. ¿Qué inconvenientes le ves desde el punto de vista de lo que vos estás planteando más con otro tipo de especies, ¿no? Que no se cosechan? Bien. El tema pasa por lo siguiente. Yo tengo en un establecimiento en Don Mateo Meguino, que es donde en general llevo adelante todos los estudios, el lote top de gama del campo era el lote número 24. 30 años que no tiene pastura. Y 30 años que se respetó la rotación trigo, soja de segunda, maíz de primera, soja de primera, y en los últimos 4 maíces se le hizo cultivo de cobertura. O sea, hace 8 o 10 años que se le hace maíz, cultivo de cobertura, soja. Y en estos 30 años, lo que nos ha pasado, y hace 10 años que hacemos agricultura de precisión en el campo ese. Entonces eso nos ha permitido, la agricultura de precisión nos ha permitido decirles con certeza lo que nos ha pasado. Y lo que nos ha pasado es que en los ambientes de alta producción, perdimos algo de materia orgánica. En los ambientes de producción media también perdimos algo de materia orgánica. Y en los ambientes de baja producción ganamos materia orgánica. Pero se nos ha caído muchísimo el fósforo en la rotación. Por más que reponemos, mucho fósforo se nos ha caído. Y se nos ha disparado el pH. Entonces, hemos perdido a lo largo de los años la seguridad que tenía ese lote de cosecha. ¿Por qué? Porque en el último octenio, ese lote, si nosotros tomamos los últimos, lo divido en 16 años, los últimos 8 años y los anteriores, y sumo el rendimiento del maíz, de las campañas de maíz, los últimos 8 años nos ha dado 92 quintales el promedio del maíz. Los anteriores me dio 102 quintales. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos perdido rendimiento y hemos tenido que fertilizar cada vez más. Yo entiendo que el doble cultivo es la máxima rentabilidad y me pasa con los clientes que tengo. Lo que yo les digo es, no lleven toda la superficie a doble cultivo. Hagan un 15% todos los años de ese trigo, atrás del trigo, salgan con un multiespecie de leguminosas. Y a ese multiespecie de leguminosas, o sea, haces trigo, soja de segunda, multiespecie de leguminosa y haces
o girasol o maíz. Pero no toda la superficie. Yo entiendo que los números definen la historia y a mí me gusta ganar plata. Pero a lo largo de los años, lo que hacemos es potenciar la vida del suelo, y se los expliqué hoy, pensar en el suelo para tener un éxito económico y ambiental. Y lo que notamos es que baja paulatinamente el costo de producción de esos cultivos. Ahora, cuando hacemos un círculo que nosotros creíamos el círculo virtuoso de la rotación, evidentemente no nos resisten los suelos. Básicamente los suelos que tienen arena. Cuando vos tenés más del 65% de arena, se nos ponen inestables los suelos. Sí, una aclaración porque yo estoy planteando hacer doble cultivo seguido, permanentemente. Sí, te entendí. Te entendí. De hecho, en el lote que lo estoy haciendo hace 22 años, 25 años de directa, la materia orgánica, ahora cambié la forma de medir porque Piñeiro me aconsejó otra forma, pero no baja la materia orgánica. Y lo que sí estamos pensando en rotar con pasturas, por ahí con rotaciones más largas de 20 años y 4 de pastura. Lo que antes en esta zona era 4x4, por ahí será 10 o será 20 o será 15, pero una pastura la vemos como como algo enriquecedor. Pero la realidad que las mediciones, con los errores que puedo tener en la forma de tomarla, no están bajando la materia orgánica. Pero bueno, es un tema para mí muy interesante de seguir intercambiando y te agradezco mucho. Mirá, nosotros este lote, que yo te comento, íbamos a ir a maíz de primera. Decidimos hacerle un multiespecie, vamos a maíz tardío, soja, pastura. O sea, lo que estamos haciendo es repasturizando las áreas de alta producción del campo. De a poco, pero vamos repasturizando, porque vemos que la regeneración, la recarbonización, como se llama ahora, no le encuentro otra solución que no sea con pasturas. Después que salgo de la pastura empezamos a intensificar. Mira, quien te puede ayudar y quien ha trabajado mucho en esto es una ingeniera que se llama Belén Agosti, junto con Nacho Alzueta, que son chicos de Apresid, y ellos en la zona de Bragado, Chivilcoy, Pergamino, logran aumentar la materia orgánica tras la intensificación, como vos decís. Todo es muy aleatorio y esto es biología, pero yo lo que te digo es que en los suelos donde la concentración de arena sobrepasa el 65%, no es nada fácil ganar materia orgánica. De hecho, bueno, con Gervasio lo hemos discutido el tema. Yo tengo bastante contacto con Gervasio y lo hemos discutido y se nos complica mucho, por lo menos en nuestra región donde vos tenés altas producciones sobre suelos que tienen una concentración del 65% de arena para arriba, estamos teniendo problemas para lograr aumentar la materia orgánica. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Sandro, te hago otras consultas. Acá Luis consulta, ¿en qué localidad son los campos que se desarrollan los trabajos? Mirá, tengo en varios campos desparramados por todo el país, que van desde lo más al norte es Villa Totoral, algunos en Chaco. Ahora tengo que ir a ver unos campos a Salta que no he podido ir por el COVID. Y al oeste, al sur, algo en Necochea. Y al este, 25 de Mayo, Saladillo. Y al oeste, lo más lejos es Lecoeder, Villa Valeria. Después también trabajo en la zona de Uruguay. En Uruguay también tengo varios clientes que, bueno, allá el impacto es muy alto. Cuando empezás a rolar y a ponerle poncho al suelo, en lugares como el Uruguay, ahí el impacto es muy alto en los cultivos de cobertura. Acá tengo otra consulta de Enrique que dice, ¿qué costo hídrico tienen los cultivos de cobertura? Bien, y yo sabía que me iban a preguntar eso. Vos sabés que yo sabía que me lo iban a preguntar. Mira, el tema que tiene es que
yo no la puse a la filmina por ahí para no aburrir, pero los cultivos de cobertura tienen un costo hídrico, es cierto que consumen agua, pero después tienen mucha mayor eficiencia en la cosecha de agua, porque aumentan la infiltración. Yo no se los mostré, pero en los suelos, más o menos el promedio de todo lo que llevamos medido de infiltración, sin cultivo de cobertura estamos en el orden de los 40, 41 milímetros, cuando el suelo está más o menos bueno. También hemos medido de 12, 13, pero más o menos 40, 41 milímetros es el promedio. Cuando le hacemos centeno, estamos, esto te estoy hablando de la infiltración, ¿no? Son 41 milímetros a la hora. Cuando hacemos centeno pasamos a 60, 62 milímetros. Y cuando hacemos multiespecie con la ayuda de las brasicas, pasamos a 121 milímetros a la hora. O sea, aumentamos el 170% de la infiltración. ¿Qué pasa? Un cultivo de cobertura me gasta 80, 90, 100 milímetros, dependiendo del año, pero cuando yo corto el cultivo de cobertura y mido al momento de la siembra con cultivo de cobertura y sin cultivo de cobertura, la cantidad de agua que tengo es la misma. ¿Por qué? Porque al aumentar la infiltración, aumenta la gestión del agua. Y los cultivos de cobertura es lo que hacen. Aumentan la infiltración, el agua no escurre e infiltra. Ese es el gran secreto de los cultivos de cobertura. Ahora bien, mucha gente, y hoy a la mañana, hablando con un productor de la zona que siembra en el oeste, que siembra ahí en Villa Valeria, me decía que el año pasado el maíz a él le rindió más donde no había hecho centeno que donde había hecho centeno. Y él le echaba la culpa al costo hídrico. Y yo le dije que no. El gran problema es que el costo hídrico se ve muy disminuido por la gran gestión del agua que hacen los cultivos de cobertura. Entonces vos tenés al momento de la siembra la misma cantidad de agua. De hecho, estos datos los ha medido el ingeniero Quiroga junto con Cristian Álvarez. Han hecho muchísimas mediciones. Pero la gran afectación que hay es por la mala gestión de los nutrientes que nosotros hacemos. Y si ustedes miran, investigan, por ejemplo, un centeno me retiene muchísimo nitrógeno. Y ese nitrógeno yo lo tengo que para que me quede disponible, en general me queda disponible después de que el cultivo de renta lo precisó. Entonces, no pasa por la gestión del agua, sino por la gestión de los nutrientes de los cultivos de cobertura. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo empecé a rolar los cultivos de cobertura y sembrar soja, los primeros años me rinde menos la soja. Yo tengo campos, tengo clientes, y de hecho en algunos campos míos, que ya llevo 6 años seguidos de soja sobre cultivo de cobertura. Es cultivo de cobertura rolado, soja. Cultivo de cobertura rolado, soja. Después hago cultivo de cobertura, siembra en verde, soja. Cultivo de cobertura, siembra en verde, soja. Y así llevo 6 años. Y me costó, los 4 primeros años no tuve rendimientos buenos. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta que cuando empecé a fertilizar la soja con fósforo, a pesar de tener buenos niveles de fósforo, ahí empecé a levantar los potenciales de rinde. Y pasé de 33, 34, 36 quintales a 41, 42 quintales. Pero básicamente no pasa por un problema de humedad, pasa por un problema de la gestión de nutrientes. Ojo, cuando te digo no pasa por un problema de humedad, es que, te vuelvo, como le dije hoy, esto es pintar un cuadro. Entonces, hay años que vos tenés que cortar antes el ciclo del cultivo de cobertura y hay años que te podés estirar e irte a antesis y rolarlo. Depende mucho del año. Pero el consumo de agua es entre 80 y 100 milímetros promedio, que eso se recuperan por la buena gestión del agua que hacen los cultivos de cobertura con respecto a un lote sin cultivo de cobertura. Acá está otra consulta de Santiago que dice, ¿los cultivos de cobertura van fertilizados? Mira, yo empecé a hacer cultivo de cobertura en el año 2003. Y de 2003 hasta el 2008 usábamos gramíneas. 2008 empecé a sembrar vicia. Sembré vicia sativa y vicia villosa. Un año me llevó darme cuenta que la villosa era la reina de los cultivos de cobertura, porque la sativa justo nos agarró un año muy seco y frío
y no se comportó bien. Después nos llevó 2 o 3 años poder hacer nodular las villas. Hasta que empezamos a hacer nodular las villas. Después tuvimos que encontrar la densidad de los cultivos de cobertura. Y lo que yo empecé a hacer ya hace 4 años, no es más, nosotros no fertilizamos, la reposición no se hace sobre suelo muerto, sino que lo hacemos, la reposición del fósforo la hago hacer sobre los cultivos de cobertura. Entonces, en las empresas donde se repone fósforo, le hago reponer el fósforo en los cultivos de cobertura, en manto, cuando se siembran al voleo, o con la sembradora, cuando lo sembramos con la sembradora. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que cuando vos fertilizás los cultivos de cobertura con fósforo y con algo de nitrógeno, la producción es mucho mayor. Y cuando te digo con algo, ¿cuánto? No más de 20 kilos de N. Con 20 kilos de N, que estamos hablando de 50 kilos de urea, con eso solamente producimos mucho más materia seca, sobre todo en las gramíneas, estoy hablando del nitrógeno, pero el gran secreto es que bajamos la relación carbono-nitrógeno. Al bajar la relación carbono-nitrógeno, potenciamos la microbiología del suelo. En la presentación yo les mostré una foto de una parcela donde hace 4 años se siembra centeno, sin fertilizar, 3-4 centímetros de una zona de alta actividad biológica del suelo. Cuando nosotros fertilizamos eso, aparte de encontrar más lombrices, tenés 2 centímetros más promedio, o sea, tenés 6 centímetros. ¿Qué hace el nitrógeno? El nitrógeno lo que hace es cambia la relación carbono-nitrógeno de las raíces y eso aumenta la actividad microbiológica del suelo. Entonces, si ustedes me dicen, che, ¿fertilizamos? Sí, lo fertilizamos los cultivos de cobertura. ¿Con cuánto? Con fósforo lo que se pueda en la empresa. Y con nitrógeno no más de 50 kilos de urea. Ahora, si vos tenés expectativa de que ese cultivo de cobertura sea tu cobertura pastoreable, ahí sí te digo, ponele alrededor de entre 45 y 60 kilos de N para que la producción sea alta, la producción de pasto sea alta. Obviamente que la producción de pasto, y si lo comés, como nos mostraba, como yo les mostré este trabajo de la doctora Christine Jones, lo comés y te comés solamente un 10, un 15, un 20% de esa producción de pasto, tengan en cuenta que una gramínea te produce, de lo que produce la parte aérea, entre el 70 y el 75% en raíces. Y que si nosotros lo fertilizamos, bajamos la relación carbono-nitrógeno y vamos a tener mucha más actividad microbiológica en el suelo. Entonces, resumiendo, ¿fertilizamos los cultivos de cobertura de gramíneas? Sí. ¿Con cuánto? Con poco nitrógeno, como para darle un empujón, y con el fósforo que pueda poner la empresa. Acá voy con otra que consultan si los cultivos de cobertura y los cultivos de servicios son lo mismo. Y después otra que dice, después de unos cuantos años, ¿cuánto varía la materia orgánica del suelo? Bien. Los cultivos de cobertura son la torta frita y los cultivos de servicios son los cupcakes. ¿Fui claro? Son cultivos de cobertura. ¿Por qué son cultivos de cobertura? Porque cuando los pensó el doctor Alberto Quiroga en el año 93, lo hizo para formar una cobertura sobre el suelo, porque él, en La Pampa, tiene problema de erosión eólica y tiene problema de agua. Entonces dijo, che, en el invierno el suelo se me seca por evaporación. Si yo le planto un cultivo verde, le ofrezco una resistencia y en vez de tener evaporación, el suelo tiene evapotranspiración. Pero a su vez, el suelo no se me va a volar por erosión eólica porque va a estar cubierto. Entonces llamaron cultivos de cobertura. Cuando viene toda esta onda de los cultivos de cobertura y la gente los empezó a estudiar, empezaron a ver que tenían servicios ecosistémicos. Lo mismo que Alberto Quiroga te dice que el cultivo de cobertura tiene 21 propiedades y cuanto más lo seguimos estudiando, parece la aloe vera, más propiedades tiene. Porque le vamos encontrando, en serio. O sea, a ver,
por decirte, nosotros el cultivo de cobertura cuando se hicieron no se podían pastorear. Mi padre es muy ganadero y los ganaderos no tienen medida y pastorean todo. Entonces yo empecé a ponerle ingenio y en el año 2010 le empecé a decir, che viejo, mirá, lo comemos un poquito, lo comemos más, lo comemos menos, y de ahí empezaron la onda de empezar a pastorear los cultivos de cobertura. Entonces, eso es lo que nos llevó a que ahora se pastorean los cultivos de cobertura. De hecho, en todos los congresos hablamos de pastorear los cultivos de cobertura. Con respecto a la pregunta de la materia orgánica, ¿aumenta la materia orgánica? Sí. ¿Cuánto? Variable. Nosotros llevamos mediciones y todavía la cátedra no se ha puesto de acuerdo de cómo medirla. Entonces, en el macroensayo que llevo yo de cultivo de cobertura, la hemos medido, pero a ciencia cierta nos ha dado que aumenta mucho en parte del macroensayo y en otras partes aumenta muy poquito. Entonces, si aumenta la materia orgánica, yo creo que sí. Si aumenta la biodiversidad del suelo, creo que sí. Ahora, todavía no hemos podido cuantificar exacto, yo para darte un número, pero que aumenta, aumenta. Lo otro interesante que tiene es que cuando vos intensificás el uso de cultivo de cobertura, bajás drásticamente la cantidad de herbicida que usás, bajás muchísimo la cantidad de insecticida que usás, y a su vez hemos empezado a bajar mucho la cantidad de fertilizante que usamos. Básicamente los fertilizantes nitrogenados. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en la medida de que nosotros empecemos a bajar los fertilizantes nitrogenados, empezamos a mandar cada vez menos óxido de nitroso al ambiente y por consecuencia tenemos muchísimo menor impacto ambiental. Entonces, yo hago mucho hincapié en poder bajar la cantidad de nitrógeno. Obviamente que, les vuelvo a repetir, como bajé la cantidad de herbicida, como bajé la cantidad de insecticida, bajar la cantidad de fertilizantes como bajar un avión a una pista. No se puede bajar de punta porque nos vamos a estrellar. Y por sobre todo, nosotros tenemos que tener empresas que sean sustentables en lo social, en lo ambiental y en lo económico para tener perdurabilidad. Las tres patas que sustentan la empresa tienen que ser fuertes. Las tres. Si nosotros somos muy sustentables en lo económico, pero somos flojos en lo ambiental, en algún momento vamos a tener problemas. No sé si le ayudó la respuesta. Ahora voy con una de las últimas 4. Bueno. Dice, ¿los herbicidas en qué momento los usan? Ya habló para sacar la vicia del sistema. ¿Hay otro momento? ¿Cuándo? Mirá, el tema es así. Los cultivos de cobertura tienen que estar limpios, siempre, siempre limpios. Si vos tenés maleza en el momento de la implantación, tratá de sacarla del sistema. En general en el otoño las malezas que tenés son malezas muy chiquitas. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta y traten los cultivos de cobertura como si son cultivos de renta. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes siembran un maíz, una soja y tienen malezas nacidas, obviamente que pulverizan para sacar esas malezas del sistema. El cultivo de cobertura es lo mismo, muchachos. Exactamente lo mismo. Si vos tenés malezas nacidas, tenés que sacarla del sistema. Si vos muchos vienen y me consultan, che, pero tengo capiquí, y el capiquí produce buena raíz. Sí, pero ese capiquí no te deja instaurar el cultivo de cobertura. Cuando el capiquí, ahora en esta época, muere, ahí en esos manchones me vienen ramas negras. Entonces, los cultivos de cobertura tienen que estar limpios. Y una vez que logré que los cultivos de cobertura estuviesen limpios, ahí agarrás dos caminos. Si vos vas a hacer maíz, usás un grupo de herbicidas, y si vas a hacer soja, otro grupo de herbicidas. Lo que sí los hago yo es inmediatamente después del rolo. ¿Por qué? Porque es lo que yo les mostré. Ese rasgado que hace de las cutículas
cuando vos lo haces inmediatamente después del rolo, la vicia es muy fácil de controlar. Ahora, una vicia de 6, 7 toneladas de materia seca que se dan, que son las que nos dan a la cintura, es muy difícil poderla sacar del sistema con herbicida sin pasarle un rolo. Pero la gran ventaja que tiene esa vicia, gente, es que con cualquier rolo que vos tengas en el campo, la vas a planchar. Y cuando vos la planchás, la cantidad de impactos que tiene aumenta muchísimo. Entonces la eficiencia de la aplicación aumenta mucho. En general, como dato, es que yo lo que hago es planchar las vicias para hacer los maíces tardíos entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre, 10 de noviembre, no más de eso, por dos cosas. Primero, porque tengo que acumular agua, que la vicia hasta ahí me ha llevado los primeros 50, 60 centímetros. Y por otro lado, tengo que gestionar los lepidópteros. Las 123 bolilleras que pasar semilla por la vía legal al país es tremendamente difícil y no me he animado por los contactos que tengo en Paraguay de traerla porque en general vienen sucia de maleza las semillas. Entonces, hasta que no esté en forma legal en el país, no se puede usar, no la puedo usar. Sí he visto en Paraguay, y tengo gente en Paraguay que la siembran, y es una leguminosa muy interesante para sembrar, porque es muy alta, es bien alta, y hay que tener cuidado de no sembrarla dentro de una soja. ¿Por qué? Porque uno en el afán de hacer cosas, por ahí hace macanas. Pero me parece interesantísima. De hecho, el doctor Ademir Calegari la usa mucho y es uno de los especialistas y referentes a nivel mundial de la crotalaria. Yo estoy buscando como leguminosa de verano el caupí, que se produce en la zona de Formosa. El problema es que hay muy poca semilla. Y esto, que les digo también es interesante. En general hay poca semilla de centeno, hay poca semilla de avena estrigosa, hay poca semilla de triticale, hay poca semilla de trisepiro, hay poca semilla de vicia villosa, hay poca semilla de vicia sativa, hay poca semilla de trébol encarnado, hay poca semilla de trébol alejandría, hay poca semilla de trébol persa. O sea, ¿qué les digo con esto? Gente, que si hay alguien que está escuchando la charla y está ligado a los semilleros, empiecen a desarrollar la producción de semilla para cultivos de cobertura. Ustedes tengan en cuenta que en el año 2003 éramos muy pocos los que sembrábamos cultivo de cobertura y hoy ya hay mucha superficie en la Argentina para sembrar de cultivo de cobertura. Entonces, si conjuntamente los productores empezamos a desarrollar con los semilleros las semillas, es mucho más fácil. Si no, es muy complicado. Imagínense que yo me tengo que sembrar todas estas semillas con los reparos legales que hay. Pero para poder cubrir mucha superficie, yo a mis clientes le hago sembrar la semilla, no me queda alternativa. Porque si no, no hay semilla en la Argentina. Crotalaria es un problema, caupí es otro problema. Y como esas te puedo nombrar montones. Porque, por ejemplo, podemos usar sésamo, podemos usar mijo, alpiste, moa. O sea, si empezamos a usar todas esas especies, no está la producción de semilla dada para eso, ¿no? Acá va otra de Adolfo. Dice, en cobertura multiespecie, ¿puedo usar centeno y vicia? ¿Y qué otra especie puedo usar? En cobertura multiespecie, mira, yo te digo las que nosotros usamos. Nosotros usamos nabos, con todos los reparos que hay en el sudeste. Y nabos hay dos tipos. Hay un nabo que está comercializando una empresa de Jesús María, que la gran ventaja que tiene los puntos de crecimiento por encima del suelo, y eso es fácil sacarlo con rolo. Y después hay otro nabo que también otra empresa de Jesús María lo está comercializando, que también es muy bueno, que tiene los puntos de crecimiento a ras del suelo, pero esos nabos
sembrados con las multiespecies, con el rolo vos lo sacás fácil del sistema. Entonces, en las multiespecies nosotros usamos vicia villosa, vicia sativa, trébol encarnado, trébol persa, trébol alejandría. Ustedes dirán, che, 3 tréboles. Sí, porque ¿saben lo que hacemos con las multiespecies? Apostamos a tener distintos exudados radiculares para potenciar la microbiología del suelo. Usamos nabos, y yo uso gramíneas, la mezcla de gramíneas. Cuando vamos a gramíneas puras, también estoy usando mezcla. Yo no uso más una gramínea pura, no uso más centeno. Si el productor tiene centeno, le hago sembrar dos centenos, un ciclo largo y un ciclo corto. ¿Y por qué ustedes dirán, che, un ciclo largo y un ciclo corto? Porque el principio ecológico del control de malezas, cuando vos sembrás 2 ciclos de centenos distintos, me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si me viene un invierno seco y el centeno ciclo corto se me encaña, el ciclo largo me potencia y me cubre ecológicamente al centeno ciclo corto que dejó de tomar humedad y de chupar nutrientes. Entonces lo que haces es alargar y potenciar ese principio ecológico. La otra, cuando vos sembrás 2 centenos, un ciclo corto y un ciclo largo, y quemás por el ciclo corto, el ciclo largo todavía no empezó a encañar. Entonces la relación carbono-nitrógeno de ese centeno es mucho más chica. Entonces me aporta más nitrógeno las raíces de ese centeno al suelo y me potencia la microbiología por ese lado. Ni hablar cuando usamos en las zonas que hace menos frío una mezcla de centeno con estrigosa, que todavía no le podemos contar porque estamos terminando ahora los análisis de las mezclas esas y todavía no tengo muy bien los datos, todavía no tenemos los datos de lo que es las relaciones carbono-nitrógeno de esas mezclas. Pero lo interesante de esto es que en la medida de que nosotros empezamos a mezclar las gramíneas, logramos distintos exudados radiculares, distintos momentos de controles ecológicos, y eso es lo interesante de empezar a usar multiespecies y no volverse loco, no ser el cliente del club que más especies mezcló. Eso déjenlo para quienes hacemos los desarrollos. Cuando vos arrancás mezclando 2 especies. Después, che, te fue bien con 2, mezclá 3. Te fue bien con 3, mezclá 4. Y les vuelvo a repetir, siempre poca superficie, hasta que puedan ajustar ustedes mismos la tecnología. Y cada uno haga su desarrollo para cada sitio específico. Sandro, otra. La vicia, ¿usan peleteada o inoculan a campo? Bueno, ese es otro gran problema, ¿no? Ese es otro gran problema. Hay compañías que las están peleteando y hay compañías que no la peletean. Lo que sí les puedo contar, todavía nos queda contar todos los ensayos. Dentro del grupo Suelos y Sistemas, nosotros tenemos una consultora que trabaja con nosotros y está llevando ensayos adelante, y lo que sí nos llama poderosamente la atención es que no con el peleteado, sino con el curado profesional, hemos mejorado muchísimo este año y se nota muy marcado donde está curado profesional y donde está curado a campo. A ver, cuando a mí no me nodulaban las hojas hace muchos años, y empecé a trabajar con trébol persa, me alcanzaron, perdón, cuando no me nodulaba la vicia, me alcanzaron los australianos un inoculante para inocular el trébol persa. Y viene formulado 10 a la 9, y nosotros, nuestros inoculantes en el país es 10 a la 8. Yo, para poder remediar esto, más o menos, medio a campo, lo que hicimos es empezar a poner el doble dosis de inoculante a la vicia. Y mejoramos mucho la nodulación. Y obviamente cuando vos empezás a repetir el cultivo de vicia en tu campo, empiezan a quedar inóculos nativos
que te hacen a la nodulación de la vicia. Pero ya te digo, yo la peleteada, el problema que tiene, que la vicia peleteada, para que ustedes se den una idea, una vicia normal está pesando entre 32, 33, las más livianitas, hasta 38 gramos los 1000 de vicia villosa estamos hablando, y peleteada esa misma vicia pesa 70, 71 gramos los 1000. O sea, estamos poniendo muchísimo menos semilla por hectárea. Muchísimo menos semilla por hectárea. ¿Y qué pasa con esto? Cuando vos ponés poca densidad de vicia por hectárea, es que si nosotros apostamos al control ecológico de las malezas por parte de la vicia y pensamos a futuro no usar herbicidas, eso va de la mano de tener muchas plantas por hectárea, tanto de gramínea como de leguminosas. Entonces, ¿qué pasa? Si sembramos una vicia peleteada, no tenemos mucha semilla por metro cuadrado. ¿Entienden por dónde va la onda? Por ejemplo, yo estoy haciendo pruebas, ya macro pruebas, a nivel lote, les vuelvo a repetir, del lote de 50 hectáreas siembro 10, con altísimas densidades de vicia. Cuando le digo alta, estoy hablando de 30, 40 kilos de villosa, de 30, 40 kilos de sativa y 15, 20 kilos de villosa, toda mezclada. Y ya les puedo decir que van este año, el año pasado usé villosa sola de alta densidad y este año usé sativa con villosa a alta densidad y los 2 años no tuve que aplicar herbicida a la siembra de la vicia. Y eso es interesantísimo. Y hoy por hoy no hay malezas en ese cultivo de vicia. Cuando vos sembrás peleteada, como tenés mucha menos semilla por kilo, ese control de maleza le cuesta más que todo en los inviernos. Otra cosa, cuanto más temprano sembrás la vicia, podés bajar los kilos a usar, podés bajar la cantidad de planta por metro cuadrado. Por ejemplo, una vicia sembrada atrás de un girasol con 15 plantas por metro cuadrado es una vicia fantástica. Ahora, a medida que atrasamos la fecha de siembra, tenemos que aumentar la cantidad de planta por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la vicia es mucho menor, porque la vicia fundamentalmente se desarrolla en base a la temperatura. Cuanto más temperatura hay, es explosivo el crecimiento. Y ahora sí, Bien. las últimas dos. Bueno. Una dice, ¿usaron arveja como cultivo de cobertura? Sí, una sola vez. Una de las condiciones que tienen que tener los cultivos de cobertura para poderlos usar como tales, la semilla, es que pesen poco. Porque vos tenés que lograr planta por metro cuadrado. Y la arveja tiene un alto peso de 1000. Entonces, la densidad que lográs en las multiespecies, nosotros usamos 25, 30 kilos, 30 kilos. Y teníamos, sí, vino linda, pero no cubrió las expectativas, porque al poner 30 o 40 kilos queda muy rala. Mezclada con las otras. No multiespecie. Y la última dice, ¿qué leguminosa usarías antes de maíz temprano, pensando que esperaba buena fijación de nitrógeno? Bien. La única leguminosa que hay hoy por hoy para usar antes de maíz temprano es vicia. Ahora, una cosa es hacerlo atrás de un rastrojo de soja y otra cosa es hacerlo atrás de un rastrojo de girasol. Una cosa es hacerla con una siembra presurizada al voleo y otra cosa es sembrarlo con la sembradora. Si vos querés tener una buena vicia para poder sembrar los maíces de primera, ahora en estos días, y que te permita irte hasta el 5 o 10 de octubre, no hay... vos podés sembrar vicia. Es un zapato ajustado. A mí no me gusta mucho, pero es la única alternativa hoy por hoy que tengo. Creemos que con el tiempo
podemos desarrollar el cultivo de lupino. Y es una de las leguminosas de invierno que estoy pensando en empezar a utilizar. Pero bueno, justo íbamos a empezar un desarrollo con gente de Uruguay de lupino y vino la pandemia y no lo pudimos hacer. Pero creo que no tenemos otra leguminosa que no sea la vicia. Y la última en serio. Bueno. Dice, ¿qué herbicidas se usan en preemergencia? ¿Qué herbicidas se usan en preemergencia? ¿Qué podemos usar para no pegarle un palazo a la vicia? Bien. Nosotros en general siempre pensamos en tratar de bajar la cantidad de herbicida. Este año en el campo tenemos 1.382 microparcelas de herbicidas. Y medianamente van apareciendo en el mercado. Cuando empezamos a usar carfentrazone y ahora estamos usando saflufenacil, pero son los dos que menos castigan la vicia. Son los dos que menos castigan la vicia. Hay herbicidas nuevos en el mercado que empezamos a evaluar el año pasado, pero yo no les puedo contar los resultados todavía porque son promisorios y nosotros para poder contar un resultado tenemos que hacerlo por lo menos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque hay años que dependiendo del año, hay veces que vos tenés fito y hay veces que no hay fito. El gran problema que tienen los herbicidas es que no están en marbete. Los marbetes no figura la vicia como cultivo para aplicar herbicidas. Entonces, si nos ajustamos a la ley de agroquímico de las provincias, como profesionales estamos infringiendo la ley. Entonces, lo que le estamos pidiendo es a las compañías que nos empiecen a inscribir y que empiecen a hacer los desarrollos de los herbicidas nuevos que hacen, porque claro, es muy fácil decir, che, a la vicia no le pega, pero el que tiene que firmar la receta después es el ingeniero agrónomo. Ese es el problema. Llegaron un par más sobre la terbutilacina. ¿No han probado? Dice. Y después dice, pregunta parecida, ¿qué herbicida preemergente para cultivo de cobertura multiespecie con centeno y vicia? Bueno, la terbutilacina la ha probado. El desarrollista que hace esto es Pedro Telechea y Martín Lucy con su consultora en Robert. Yo no soy el especialista en herbicidas, ellos son los que a mí me solucionan un problema. Y en general, yo cuando siembro las multiespecies, trato de dejar en blanco. El gran secreto para que las multiespecies y los cultivos de cobertura controlen malezas es que se siembren temprano. Y cuando yo los siembro, apenas los termino de sembrar, hago medio litro de Panzer, de herbicida, de glifosato full. Es todo lo que le hago. O sea, lo que hago es hacer blanco y uso 100 centímetros cúbicos de carfentrazone. Después, ellos son los que han desarrollado muchísimos herbicidas, que a mí no me da para hablar porque los especialistas son ellos. ¿Me entendés? Yo no te puedo contar, los hacen ahí en el campo, pero no tengo, hacen tantas parcelas y todavía están evaluando cuál funciona mejor y cuál no. Bueno, por ahora no hay más consultas. Del centro de estudiantes y del centro de graduados, te queremos agradecer, Sandro, por la buena predisposición que ha tenido de aceptar enseguida la invitación y bueno, ahora la predisposición también de responder a que han llegado, lo claro que fuiste a la hora de responder y hacer la presentación y agradecerle a todos la participación, desde ya muy interactivo, muy dinámica fue la charla y las consultas muy específicas también que nos sirven a todos, tanto estudiantes como graduados, de formarnos y seguir capacitándonos en el tema que es tan importante.
tanto la ambiental y bueno, para nuestra profesión también. Sí, bueno. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Me pareció importantísimo poder participar. Espero que les haya despertado a los chicos jóvenes el bichito para investigar, a los profesionales jóvenes el bichito de investigar. A los productores que hayan participado les haya servido. Y por último les digo, prueben poquito, pero hagan sus propias experiencias. Traten los cultivos como cultivo de renta. Y traten que nuestra oficina, que es el campo, día a día sea más lindo. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, Sandro, y le recordamos a todos que esta charla está siendo grabada, la van a encontrar en las redes sociales en estos días.